De hecho, este evento en particular, como habrán visto, el tema en sí es el coronavirus, la pandemia, las vacunas. ¿Qué está pasando en todo esto? Efectivamente, Alberto hasta ahora nunca se ha pronunciado acerca de esto. Lo único que sí, que se ha transmitido, que ha creado, ha sido un video, un tráiler de unos minutos que entre las cosas ahora mismo vamos a presentar como arranque antes de dar la palabra a Alberto. Se ha creado un video. Después de esto, nunca más él se ha pronunciado. Y han pasado más de 15 meses. Así que esta va a ser la primera vez en donde Alberto se manifestará acerca de este tema, revelando así el gran innovador enfoque desde la óptica del sexto poder y de la teoría evolutiva del lenguaje. Un lenguaje que aquí en estos espacios vamos a considerar en toda su dimensión, en toda su plenitud, como una herramienta de manipulación, de control, que nos ha condicionado, que ha creado problemas. Y en esta temporada más que nunca lo estamos viendo. Pero a la vez también como herramienta de sanación, de respuestas y proveedora de soluciones. Así que ahora, si los técnicos lo confirman, avanzamos con la visión de este documental, de ese video, la única expresión de Alberto acerca de este tema, y ya después seguiremos con Alberto y veremos todo lo que se va creando entre todas las personas aquí presentes y las personas también desde casa que queriendo pueden comentar en el chat, hacer preguntas. Nosotros las vamos recogiendo y veremos si hoy mismo habrá el espacio para contestar o en los próximos encuentros, cada 15 días, lo haremos. Muchas gracias. Lamento mucho tener que dar una mala noticia en este momento de epidemia mundial. Yo soy el creador del coronavirus y quiero hacerme cargo públicamente de mi responsabilidad. Mi nombre es Alberto Varela. Anoche estuve tomando ayahuasca, aquí en la selva amazónica. Decidí indagar adentro de mí para conectar con el origen del coronavirus. Y me llevé una gran sorpresa. Encontré sus raíces adentro de mí mismo, en la sombra de mis miedos. Ha sido una noche muy dura, confrontadora, de reconocimiento profundo de todo lo que aún no me atrevo en mi vida, de apertura a ver lo que hasta ahora no había querido ver, que en alguna medida esa parte temerosa de mí es el coronavirus. El miedo es el virus más letal que hemos desarrollado los seres humanos. Quiero hacerme cargo conscientemente ante todos de la parte de mí que ha creado este virus. Estaba anidado y oculto muy dentro de mí. Y es probable que mi miedo bien escondido se haya unido al tuyo y al de millones de personas que necesitábamos trascenderlo. Llevamos tanto tiempo viviendo desde el miedo. Ahora tenemos en nuestras manos una gran oportunidad de sanar nuestro corazón del miedo. Miedo a amar, miedo a abrirnos a los otros, miedo a reconciliarnos, miedo a vivir, miedo a entregar lo mejor sin ninguna condición. Ha llegado el momento del amor. Estoy en un laboratorio, ahora mismo, en el laboratorio de mi conciencia, creando un nuevo virus. Es un virus de sanación que puede abrir nuestro corazón al reconocimiento de esa parte que somos creadores de la realidad en la que vivimos. Es posible que ahora mismo estén haciendo un movimiento de sanación, un movimiento que nos una globalmente en el reconocimiento de la responsabilidad que tenemos como creadores. Un movimiento que nos una
en la alegría de vivir peligrosamente. Quizás es lo que nuestra alma estaba buscando. ¿Cuál es nuestra propuesta? Estamos realmente confundidos y me gustaría usar este espacio para desafiarme a mí mismo en un acto de sinceridad y poder contarles algo que nunca he contado y que tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy, del coronavirus, de la pandemia, de la mascarilla, de las vacunas. Desde muy pequeño yo sentí que tenía que hacer algo en relación a las personas. Nunca me gustó la terapia, nunca me gustó el ser un buen orador, hablar con la gente. Era tremendamente vergonzoso. Era imposible que yo hablara en público. No quería saber nada de exponerme. Y la decisión que tomé fue crear dentro de mí un ser empresario para tener muchos empleados. Llegué a tener más de 130 empleados en una empresa que fundé en Argentina. Y además estar en contacto con muchos clientes que venían a todas las tiendas que tenían. Y estar en contacto con muchos proveedores, es decir, era un contacto humano permanente. Pero era uno a uno, nunca era en público. Yo no quería saber nada de hablar en público. Y poco a poco la vida me fue acorralando. Parece ser que estaba la potencialidad allí oculta de poder entrar en contacto, como estamos ahora y como hago permanentemente. Es a lo que me dedico, a hablar en público. Pero lo que ocurrió fue que un día tuve un sueño, que estaba con muchísima gente, pero mucha gente. Y quise sentir esto adentro de mi corazón. Entonces me fui al Palacio de Congresos de Madrid, una sala espectacular. Entré solo, pedí permiso y me imaginé que la sala estaba llena y que yo estaba hablando al público. Empecé a temblar. Esto fue ni bien llegué a España en el año, mm, hace como 25 años, 1997 más o menos. Unos años después que me encontré cara a cara con esa posibilidad, imposible, juro, imposible hablar en público. No. Me encontré con el Taita Domingo Jacamanijoy, un chamán de Colombia. Fui con mi hijo a tomar, es la primera vez que tomaba ayahuasca. Y en el medio de la noche, más o menos como a las 3, 4 de la mañana, estábamos en proceso después de haber tomado ayahuasca. Y el Taita se acercó a mí y me dijo, ¿cómo es su nombre? Alberto. Vea, le tengo que decir algo. Yo también he tomado ayahuasca y he visto muchas cosas de toda la gente que está aquí. Quiero decirle que yo nunca en mi vida había visto tanta gente junta, reunida. Y era usted el que estaba allí, hablando a esa gente. Me dijo, no sé a qué se dedica. Por cierto, ¿a qué se dedica? Dije, no, tengo una empresa, un centro de bienestar, de masaje.
Eso me dedicaba en ese momento. Y me dijo el taita, creo que le llegó la hora. Si quiere, nos reunimos mañana o pasado, yo estoy en Bogotá, y hablamos más detenidamente. Nunca había visto tanta gente en mi vida. Dice el taita, era como un estadio de fútbol, todo el mundo en silencio, y usted estaba hablando. Así es como comenzó de verdad el proceso en relación al habla, a la comunicación, al lenguaje, a la conexión con las personas. Ese fue el motivo por el cual yo tomé la decisión de comenzar a ver qué había escondido detrás de ese sueño y de esto que este taita me había dicho. Unos meses después, por estas cosas del destino, yo escribía para una revista y la directora me invitó a dar una conferencia en el Palacio de Congreso de Cataluña, año 1929 o 2000, por ahí, y más de 2.500 personas. Era la primera vez que hablaba en público, a nivel de conferencia. Tuve un proceso tremendo. En el momento que me tocó el momento de hablar, tenía 35 minutos. Cuando terminé, ella, Anne, se llamaba Anne Sorel, ella se acercó y me dijo, te vas urgentemente afuera, ahí a donde están tus libros, y te quedas, pero ya mismo, porque ya terminaba el congreso. Estuve más o menos 3 horas firmando libros. Y ella, después que vendió todos los libros que había editado mío, se acercó y me dijo, creo que te vas a tener que dedicar a esto y solo a esto. Tienes un don con la palabra, con la comunicación. La gente entró en hipnosis mientras tú hablabas. A partir de ahí hice una gira de conferencias. Ella me contrató para dar conferencias. Y asumí la responsabilidad de hacer algo que no quería, que me daba vergüenza, que tenía miedo. Tenía miedo de estar en público. ¿Te lo puedes creer? Acepté el desafío de enfrentarme al miedo más poderoso que yo tenía. Hablar en público. Ni siquiera podía hablar en público en la escuela. Cuando me hacían pasar y tenía que hablar en público, lloraba, temblaba, o sea, era imposible. Digo esto porque es muy extraño lo que nos pasa, los que estamos en la búsqueda interior, cuando encontramos una limitación y esa limitación nos llena de miedo, tiene el secreto. Todo aquello a lo cual temes tiene el secreto. ¿En dónde está escondida la potencialidad? Detrás del miedo. La pandemia, que se inició hace 15 meses, el primer día filmé ese vídeo que acaban de ver, cuando me declaré ser el creador del coronavirus. Mucha gente no lo comprendió. Estaba hablando de la pandemia del miedo. La pandemia no es la pandemia del virus. Es el miedo que se ha disparado en todo el mundo. Y la gente no está pudiendo ver que detrás del miedo que tienen a la pandemia, a enfermarse, a morirse, está el secreto. Es el desafío que tiene la humanidad de plantarle cara al miedo, no a un virus. Y yo lo viví, fue mi propia vida. Me enfrenté al miedo más tremendo que yo tenía. Detrás de ese miedo estaba escondida una cualidad exquisita en mí, de poder hacer uso consciente del poder
del lenguaje. Después de 25 años, desarrollé la teoría evolutiva del lenguaje. Fundé la Academia Alberto, que nos dedicamos a expandir justamente este arte de poder comunicar con pureza, con sensatez, con sencillez, con profundidad. En este momento todo el mundo está hablando en redes sociales, cualquiera puede decir cualquier cosa, sea por vídeos o escritas. Y surgió un tema en el cual todo el mundo se animó y se atrevió a hablar: la pandemia. ¿Por qué razón yo no quise hablar de esto? Si hay miles de personas que están en nuestras redes sociales, ven nuestros vídeos, no me quise pronunciar acerca de esto. ¿Cuál es la razón? Si tienes la posibilidad de ser escuchado, si hay gente que te conoce, si sabes que tienes la posibilidad de llegar a mucha gente a través de lo que dices, y el tema candente se está diciendo millones de cosas, ¿por qué yo no me pronuncié? Porque no sé absolutamente nada acerca del tema. No soy científico, no soy médico. ¿Qué puedo decir? Cuando se activa el miedo, lo que sale de la boca de cualquier persona puede hacer disparar el miedo a tal punto de crear pánico. ¿Cuál es la verdad? ¿Que lo creó Bill Gates? ¿Que lo crearon un laboratorio? ¿Te importa dónde fue creado? ¿Fue por accidente? ¿Un murciélago? Lo que no me daba igual a mí era cómo iba a gestionar yo en mi propia vida, en mi familia, y en las personas que están conmigo, cómo gestiono esta llegada del virus. Eso sí me puso en alerta. Y el virus nos visitó. Estábamos reunidos todos aquí, como hacemos todos los meses, reuniones de formación, de información con toda la gente que trabaja en la organización. Es nuestro propio retiro interno. Gustavo tenía los síntomas, se hizo la prueba, tenía coronavirus. ¡Ja! ¿Qué hacemos todos los demás? ¿Quién estuvo el año pasado el día? Aquí unos cuantos, ¿sí? Que estuvimos aquí. ¿Qué hacemos? ¿Lo aislamos? ¿Lo mandamos a su casa? ¿Qué hacemos? ¿Cuál fue la decisión que tomamos? Esa es la gestión. Se queda aquí. Primero tuvo la prudencia y la delicadeza de ponerse mascarilla, a ver si contagio algo. Y en el medio de la noche, ¿sí? Creo que fue Eric el que se acercó a Gustavo y le quitó la mascarilla. Claro, a partir de allí, todos, conscientemente, aparte lo habíamos dicho, aquí hay alguien que tiene coronavirus, el que se quiera ir se va. No se movió nadie de aquí. ¿Cómo gestionamos nosotros la llegada del virus? Enfrentando el miedo. No se fue nadie. De hecho que nos contagiamos casi todos, no en ese momento, pero en 3 meses nos contagiamos todos. No se murió nadie aquí, ¿alguien fue ingresado o estuvo grave aquí? Decidimos reforzar el sistema inmunitario. Aquí estamos todos vacunados con la vacuna del Cambó. ¿Hay alguien que no? Solamente Laura.
Solo una persona. Todo el resto tenemos la vacuna del Cambó, que se aplica por vía tópica y refuerza el sistema inmunitario, esencialmente. Esa es nuestra vacuna. Comer sano, no dejarnos dominar por el miedo. Poder compartir lo que somos naturalmente. No modificar nuestras vidas a raíz de algo que se está diciendo. Seguimos prácticamente haciendo lo mismo. Y si no salimos de aquí, porque estaba prohibido. Por el confinamiento. Pero decidimos quedarnos aquí, compartir, contagiarnos, no hay ningún problema. Estamos vivos, estamos sanos, sabremos cómo enfrentar esta situación. No hicimos caso a lo que el miedo quería hacer con nosotros. Cuando haces caso al miedo, el miedo se cronifica. De hecho, que en este momento, ahora están descubriendo los psicólogos, que el miedo al contagio se ha cronificado. Ya han dicho que se puede quitar las mascarillas y no se la quieren quitar. 69% de las personas aquí en España no se quieren quitar la mascarilla, pero ya te la puedes quitar. ¿Por qué no te la quitas? Por el miedo. No, pero ya no hay peligro. El miedo se cronifica y ya queda instalado como una actitud de vida. Pero ojo, es un miedo muy profundo, no solamente a contagiarse, porque la gran mayoría de personas que no se quieren quitar la mascarilla ahora, aquí en España, no es precisamente por el miedo al contagio, es por el miedo a ser vistos. Síndrome de la cara vacía. Si me quito la mascarilla, me van a ver. ¿Qué es lo que pueden ver? La parte del cuerpo que más miente, la boca. En México le llaman cubreboca. La boca es la parte que más miente, pero no solamente porque es por donde emitimos la voz, es la salida de la caja en donde pronunciamos todas las palabras. Es como una caja acústica, sale por la boca, sino que los expertos que estudian lo que se llama microgestos de la cara, lo que más observan para saber si mientes o si no mientes es la boca. Cómo mueves la boca con cada palabra. Te pueden decir si es verdad, si es mentira. Puedes investigarlo. Estudio del microgesto. También observan la mirada, muchas cosas, pero en la boca parece ser también que es inconsciente. No necesitas ser un experto en observación de microgesto. Mientras hablas, el inconsciente está mirando la boca que se mueve, que está emitiendo palabras, y está llegando la información inconscientemente si la persona está mintiendo o no está mintiendo. No se quieren quitar la mascarilla porque empiezan a ser vistos en sus mentiras. Y hay un porcentaje de gente que ya lo está diciendo, no se la piensan quitar más. Yo usé mascarilla en todos los lugares donde me la exigieron. Ahora, ¿por qué usamos mascarilla? Todos, ¿no? Con Paula, Melis, donde íbamos, sea aeropuerto, restaurante, no solo que nos pusimos mascarillas, sino que lo pusimos juiciosamente, educadamente y sin ningún tipo de resistencia a la autoridad. ¿Cuál es el problema de ponerse mascarilla? No nos hemos muerto por la mascarilla. Es más, Paula descubrió accidentalmente, gracias a la mascarilla, que no le afecta tanto ahora la alergia primaveral. Duerme con mascarilla, Paula. Digo, ¿qué haces?
es que duermo mejor, porque no respiro el polvo. Es un dato interesantísimo, yo no lo sabía, luego nos confirmó Farah, ¿no? Que parece ser que ayuda la mascarilla a casos de alérgicos. ¿Cuál es la resistencia de obedecer? ¿O quieres que nos pongamos a discutir otras cuestiones relacionadas con que quién creó la mascarilla, por qué ordenan la mascarilla, qué sentido tendrá? Eh, a lo mejor hay un plan, a lo mejor hay alguien que está reuniendo a todos los gobiernos, que ha creado el virus, que fabricó la mascarilla, se está forrando de... No lo sé, me da igual. Mi vida es esta. Vivo en un país, hay unas leyes, cumplo las leyes y no tengo ningún problema. Lo que es legal es legal. Lo que es ilegal es ilegal. ¿No será que hay una profunda resistencia a obedecer órdenes? ¿No será que estamos cabreados con la autoridad? Independientemente de que la vacuna sea buena o mala, cosa que no lo sé. Yo no me la quiero poner, pero trabajo con gente que a lo mejor sí se la quiere poner. Y de hecho que ya hay gente que se la ha puesto. Está genial si te pones la vacuna. Es tu consideración. ¿Quién soy yo para decirte qué locura? Te has puesto la mascarilla. En 2 años te vas a morir. Se ha dicho. Y esto fue lo que a mí me invitó a decir, vamos a hablar del tema. Porque hace poco lo leí, un virólogo lo dijo. Dentro de 2 años, las personas que se pongan la vacuna van a morir. Uso inconsciente del poder del lenguaje. Porque entonces, dentro de 2 años, si es verdad que te vas a morir por ponerte la vacuna, vas a pasar 2 años fatal. Si no es verdad, te vas a morir igual, porque te lo han dicho y te lo crees. Es tremendo lo que se puede hacer con el uso inconsciente del lenguaje. Yo me reuní con Farah como médico y le dije, Farah, por favor, ¿qué estás diciendo a la gente acerca de la vacuna? Si te pregunta alguien, ¿me la pongo? ¿No me la pongo? ¿Es buena? ¿Es mala? Por favor, quiero saberlo, porque ella está en contacto con toda nuestra gente en temas relacionados con la salud. Y esto forma parte de nuestro método, es decir, ¿qué opinión tenemos respecto a los asuntos circundantes en cada momento de la vida? ¿Qué le dices, Farah, tú a la gente que te viene a consultar si se pone o no se pone la vacuna? ¿Puedes comentarlo, por favor? ¿Qué puedo decirle yo a una persona que me pregunta acerca de ponerse o no la vacuna? Haz lo que quieras. Si me lo pregunta directamente, podría decirle, ¿qué sientes de hacer? ¿Qué quieres hacer? Y luego la persona puede decirme, bueno, pero más allá de eso, me gustaría saber, ¿qué sabes de esto? ¿Cuál es tu punto? Porque realmente es como si hubiese un referente que te pudiera decir acerca de qué hacer o no. Porque por supuesto, el médico se supone que tiene un bagaje de conocimiento que pudiera en este momento decir algo a una persona. Luego yo, sí es cierto, tengo no solamente por conocimiento, por lectura, sino que tengo grupos de colegas que han estado en contacto directo con esta parte experimental de la vacuna,
en varios países, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, y que incluso ellos han servido como grupo de población para esta parte experimental de la vacuna. Y ciertamente tengo, digamos, ese grupo que me da una información muy clara acerca de ello. Si me pides esa información, pues te la doy. Te la doy como un dato científico y realmente yo particularmente me pongo la vacuna. Yo. Esa es mi consideración para mí. Yo me la pongo. Una pregunta, Farah. ¿Sabían de que Farah tomó la decisión ella de ponerse la vacuna? ¿Sí? ¿Ha recibido de alguien algún comentario despectivo, amenazante, negativo por el hecho de que tú te vas a poner la vacuna? No, absolutamente. ¿Qué es lo que supone todo esto que ha creado una pandemia? Que si bien es cierto, es a través de un virus que realmente él en su composición, en su naturaleza, no está en venirte a dañar o venirme a dañar. Está la supervivencia, como está en cualquier ser viviente y sintiente. Ahí está la supervivencia. Eso es el virus. Luego todo lo que ocasiona en nuestro organismo por lo que se crea, eso es otra cosa, pero eso es a nivel de algo orgánico que se manifiesta en nuestro cuerpo. Pero en la historia de estas enfermedades y pandemias no es la primera vez que la humanidad atraviesa una pandemia. Pero sí es la primera vez donde la pandemia ha tenido la repercusión que tiene en este momento. Sí, curiosamente lo que está diciendo Alberto, porque realmente aquí ¿qué ocurrió? Aquí ocurrió que sí, muchas personas pasaron una gripe, lo que podemos decir un cuadro viral, con ciertas características, y otros fueron más profundos, más fuertes, pero fue un cuadro viral. Aquí ocurrió un proceso normal, donde las personas lo tomaron como un proceso de vida normal, donde se afrontó fuera del miedo, donde realmente es como que tienes un estado gripal, pero no fue más allá del miedo. Sí que en el momento experimentamos el plan de ataque. ¿Qué hacemos? Ahí nos sentamos todos. Ahí en ese momento hasta estaba mi esposo, que también es médico, y entre los dos determinando qué hacíamos acá. En un momento hicimos lo que médicamente había que hacer. Aislamos en un momento mientras determinábamos qué hacer. Inclusive reforzamos a las personas con vitaminas, con Cambó, pusimos Cambó a las personas y ya estaban muchas con, aquí es como que sabemos la potencia de estas medicinas y lo tenemos. Entonces la vivimos de la manera, la afrontamos, atravesamos una situación más allá del miedo. Yo creo realmente que lo que pasó aquí es que no surgió el miedo. Aquí no surgió el miedo. O sea, hay un caso, pero no apareció el miedo, no apareció la angustia, no apareció ese estado mental que realmente se maneja y se está manejando todavía, se maneja fuera de un ámbito donde realmente la conciencia de lo que se está haciendo priva ante el miedo y lo que un egregor puede generar, o sea, una conciencia colectiva. Eso fue lo que ocurrió acá. A mí me gustaría definirlo de una manera, basado también en la importancia, desde la teoría evolutiva del lenguaje, la importancia que tiene definir las cosas con propiedad, con simpleza y con profundidad, con una soberana claridad. No nos enganchamos a lo que la mente quería que nos engancháramos. No tenemos tiempo, energía para engancharnos. ¿A dónde te quiere llevar la mente? La mente es esencialmente manipuladora y por tanto es susceptible de ser manipulada por otras mentes. ¿Quién va a ganar esta batalla de todo lo que se está diciendo en las redes? ¿Quién manipula a quién? A mí me encantan los movimientos que han originado en este momento por destronar la mascarilla.
como dije antes, yo obedezco, no tengo problema, pero me encanta que haya gente que esté luchando para eliminar esas leyes, porque a lo mejor son absurdas y no se han escuchado a científicos, se han escuchado a algunos, no a otros. Me encanta que haya gente, movimientos que estén en la defensa de los derechos, de la libertad. Me encanta que haya médicos investigando. Me encanta que haya gente que se rebele. También hay gente que se ha rebelado y ha sido detenida. Problemas por no ponerse la mascarilla, por desobediencia. Han agredido a policías. Me encanta que ocurra todo esto. Es lo que cada uno siente. Pero nosotros aquí estamos en un camino. Y para mí este es el tema central. Todos los que estamos aquí veníamos transitando un camino en nuestra vida, hacia un determinado rumbo. En algún momento de ese camino, obsérvalo, cuándo fue exactamente, en algún momento has tomado contacto con nosotros, conmigo, con nuestro método, con nuestros retiros. Y en ese momento tomaste la decisión de ir por otro camino alternativo. No porque has abandonado el camino de tu vida, sino que dice, voy a dar una vueltita por aquí, luego sigo por mi camino, pero quiero explorar otras posibilidades. A esto nos dedicamos nosotros, a ofrecerte la posibilidad de hacer un paréntesis en tu vida. Cambia la manera de ver las cosas por un tiempo. Ese tiempo puede ser un fin de semana. Puede ser un mes, puede ser un año, el tiempo que sea. Por aquí te vas a encontrar con una cantidad de cosas que es a lo que nosotros dedicamos. Si tienes esta posibilidad, te puedes venir a vivir con nosotros en una comuna de las que tenemos. Tienes posibilidad de venir a retiros, de formarte, de hacer un tratamiento médico, psicológico. Hay posibilidades, nada está impuesto. Y en ese camino, que te puede durar un mes, 2 meses o el tiempo que sea, en ese trayecto te va a llegar lo que te tiene que llegar a ti. Y luego vas a poder seguir tu vida como quieras. Somos proveedores de distintas alternativas relacionadas con la salud, con la calidad de vida, con el bienestar, con la espiritualidad. Y cada uno es libre de nutrirse de lo que quiera. Por esta razón es tan importante mantener la coherencia, la sensatez, el sentido común acerca de todo lo que pronunciamos, lo que decimos acerca de las cosas. No nos queremos meter en el lío de tener que dar opiniones acerca del coronavirus, acerca de la vacuna. No nos queremos meter ahí. Cada uno es libre de creer lo que quiera creer. Nosotros no nos metemos a decirte qué sexualidad es la mejor. Eso es tu vida. ¿Qué religión? Yo qué sé, la que quieras. ¿Qué tipo de alimentación? ¿Alguna vez hemos dicho que hay que comer o no comer carne, verdura? Jamás. A mí me encanta comer sano, comer poco, me encanta. No emitimos opiniones radicales acerca de nada. Esta es la esencia de nuestro método. No queremos discutir, no queremos tener la razón, no queremos dar la razón. No entramos en el juego de la mente. Porque estamos en un camino hacia el descubrimiento de lo que realmente somos, más allá de la mente. Y todo lo que la mente atrapa para poder hablar de ello, todo eso que atrapa, te distrae del camino. Son distractores. Este camino hacia el descubrimiento de uno mismo
Es un camino duro, profundo. No admite distracciones, no admite tonterías. Y si nosotros hemos podido, durante estos 15 meses, hemos podido crear, compartir, sanar, aprender, hemos hecho tantas cosas en este tiempo. Yo me encuentro muchísimo mejor que antes del virus, en todos los sentidos. No solamente a nivel personal, físico, sentimental, anímico, empresarial, social, de relaciones. Todo es mucho mejor. En ningún momento el miedo me llevó al cuarto oscuro. En ningún momento. Y esto es lo que llamamos estilo de vida. Nuestro estilo de vida. Dediquémonos a la creatividad. Dediquémonos a bailar, a festejar, a compartir. Dediquémonos a ser felices. ¿Cómo hace un virus para matar a una persona feliz? Es muy complicado. Cualquier enfermedad. ¿Cómo hace una enfermedad para matar a una persona dichosa? Puede hacerlo, pero te aseguro que es muy complicado. ¿Cómo hace una enfermedad para matar a una persona que está disfrutando la vida, que ama? ¿Cómo hace la enfermedad para matar a un ser humano que ama la enfermedad, que ama su destino, que ama todo lo que le tenga que llegar? Te aseguro que es muy complicado. Y la gran pregunta que yo me hago, ante tanta distracción generada por este tema del coronavirus, de la vacuna, la gran pregunta, y quizás muy confrontadora para mucha gente que nos está viendo, para los que están aquí quizás también, ¿no será que este tema es un tema que te sirve para transformar tu vida en una tragedia? Porque ya lo es. ¿No será que le estás queriendo cargar al coronavirus la desesperación del fin del mundo? Porque el fin del mundo ya llegó a tu vida hace rato. Has encontrado la causa perfecta para argumentar que se viene el fin del mundo. Porque el fin del mundo ya llegó hace mucho tiempo, cuando decidiste dejarte llevar por el miedo. Ese día es el fin de tu mundo. Y ahora quizás estás aprovechando todo lo que está pasando para argumentar que nos vamos a morir todos. Pues te cuento, yo no. Es mi decisión. A mí no me va a matar nadie. El día que yo me muera va a ser mi decisión. A mí no me va a matar ningún virus, ningún accidente. Va a ser mi decisión. Y no voy a tener nada que decir, porque va a ser la decisión que yo tome morirme. El día que yo me muera, te lo aseguro, es mi decisión. Mi muerte no está en manos de los demás. Soy yo el que decido absolutamente todo lo que quiero que me pase en la vida. ¿Y sabes qué es lo que decido que me pasa? Exactamente lo que me pasa. Es exacto. No hay error. Es solo perfección.
Krishnamurti, un gran maestro de la India, 50 años estuvo viajando por todo el mundo, dando charlas, conferencias. El hombre ya se estaba muriendo, ya lo sabía. Y él dijo un día, voy a revelar cuál es el secreto de mi vida. Se quedaron todos en silencio. Esto nunca lo dije, es el secreto de mi vida. Acepto todo lo que me ocurre. Jamás discuto con aquello que me llega, sea lo que sea. Sus discípulos pensaban que iba a contar una cosa, wow, a ver, ¿cuál es el secreto, no? ¿Cuál será el secreto? Cosa muy compleja, ¿no? Él dijo, acepto las cosas como son. Es el único secreto que me ha acompañado durante toda mi vida. Y si me llega la muerte, acepto en este momento. Acepto todo lo que me llega tal como es. Y no tengo nada que decir al respecto. Estamos haciendo uso consciente del poder del lenguaje para poder llegar a muchas personas, a entregar un mensaje que está oculto detrás de las palabras. Ahora mismo estamos diciendo algo. Y esta es la magia del lenguaje, que lo que se dice no lo puedes escuchar a través de las palabras. Está entre medio de las palabras, está detrás. ¿Qué estás escuchando ahora? Después de todo esto que dijimos. Y antes de ver el anticipo del próximo documental del Sexto Poder, un vídeo de 3 minutos que nos ha hecho Victoria, una maravilla de vídeo, y es una parte pequeñita del documental. Lo vamos a ver antes de terminar. ¿Qué te llega a través de este discurso? ¿Puedes percibir algún mensaje detrás? Hemos hablado de la mascarilla, del coronavirus, del miedo. ¿Qué te llega? Y le pregunto, no es porque a mí me interese saber qué te llegó, no me interesa en absoluto. Lo estoy preguntando para que podamos observar el tremendo poder que tiene el lenguaje de llevar a lo profundo de tu corazón confianza, o de llevar a lo más profundo de tu inconsciente miedo, culpa, resentimiento. Con el lenguaje estamos activando lo peor o lo mejor en nosotros. ¿Qué te ha llegado con todo esto? Y es un ejercicio muy saludable. Las personas que nos están viendo pueden escribirnos y le vamos a responder, porque eso que te ha llegado tiene secreto y me gustaría compartirlo para terminar. ¿Qué te ha llegado? ¿Me lo quieres compartir? 1, 2, 3 personas, porque es un ejercicio. Sí, Wendy. ¿Puedes pasar el teléfono, por favor? El teléfono. Gracias. Lo que me llegó es que yo tengo el poder. Gracias. ¿Alguien más? ¿Sí? Lo que me llegó fue que vivir es mi decisión. Gracias. ¿Cómo es tu nombre?
Ernesto, gracias Ernesto. ¿Alguien más? Que detrás del miedo está el potencial. Bien. El ejercicio que invito, quería que sean 2 o 3 personas. Lo que te llegó a través de mi lenguaje, no te llegó a través de mi lenguaje. Eso ya estaba dentro de tu lenguaje. Eso no lo he creado yo. Eso es tuyo, Miguel. Eso es tuyo. Lo que acabas de decir, Wendy. Yo tengo el poder. Eso no te has venido a enterar de esto aquí a través de mí. Eso es tuyo. Lo que te llega a través del lenguaje del otro es una estimulación, es una activación de lo que ya está dentro de ti. Y es una maravilla poder adentrarnos, no quedarnos con el mensaje, no quedarnos con el mensajero, sino quedarnos con lo que ya está activado adentro de nosotros. Porque eso que acabas de descubrir está dentro de ti. Seguramente es algo que todavía no has utilizado en tu vida. ¿Verdad? Seguramente es algo que todavía no has utilizado en tu vida. Seguramente. Esta es la magia del lenguaje. Nos permite descubrir el tesoro escondido que todavía no estaba utilizado. Cuando hacemos uso consciente del poder del lenguaje, desde la confianza, activa eso que está oculto y que puede ser capaz de transformar tu vida. Pero es tuyo. Cuando hacemos uso inconsciente del lenguaje, activamos la mente, la preocupación, el miedo, la tristeza, la angustia. Tenemos una herramienta maravillosa, todos nosotros, una caja acústica, lengua, garganta, cuerdas vocales. Es un instrumento divino para poder cambiar nuestra realidad. Ahora sí, vemos el anticipo y luego hasta hacemos un cierre, ¿verdad? ¿Sí? Es la historia de una mente que nos ha dominado y que le ha llegado el momento de rendirse. Hay algo interno que sigue puro y vivo tratando de encontrar la salida. La existencia nos ha creado con la inclinación natural de mirar hacia arriba. Elevamos la mirada al cielo para contemplar y sorprendernos de lo inalcanzable del infinito. Sobre todo cuando abrimos el corazón para la llegada de una respuesta irracional que acabe con nuestra búsqueda. Alzamos la vista hacia las estrellas en un gesto de confianza, no sabiendo de dónde vendrá la señal, pero intuyendo que hay algo allí arriba, que tiene la sabiduría y la condescendencia de respondernos. En algún mágico momento nos llega la comprensión. Cuando nos damos cuenta que no hay ninguna respuesta fuera de nosotros, es cuando estamos listos para preguntar. Entonces, al preguntar, la conciencia nos muestra que nos hemos quedado a solas con nosotros mismos. El lenguaje que habita en quien pregunta ya tiene la respuesta. El mismo lenguaje que ha creado la ilusión golpea a la puerta de la realidad en la que vivimos para formular una pregunta que invita a atravesar
toda creencia e ir tan adentro que puede desaparecer toda ilusión. El lenguaje ha sido la herramienta que creó las condiciones para la esclavitud y es la llave que abre la puerta hacia la libertad. Si no trascendemos la idea que nos ha sido implantada, no podremos recuperar la inteligencia pura e ilimitada. El lenguaje ha sido utilizado por la consciencia cósmica en su visita a los seres humanos. De esa consciencia estamos ante la posibilidad de ser guiados por un nuevo lenguaje, conectado a otra fuente y que nos conduzca hacia un destino diferente. Un lenguaje despojado de miedos, liberado del pasado y que se deje llevar por el amor. En este camino de regreso, nos estamos acercando a esa fuente a la que anhelamos retornar para recuperar nuestra pureza original. Es la oportunidad de crear una nueva vida, más allá de la realidad ilusoria en la que hemos vivido. Bienvenidos al segundo episodio del Sexto Poder, una serie documental basada en la nueva y revolucionaria teoría evolutiva del lenguaje. En este episodio, biografía del dominio de la mente. Una larga historia de preguntas creadas con el lenguaje para emprender la gran fuga hacia la libertad. Lo que acaban de mirar ahora es el tráiler del segundo episodio del documental El Sexto Poder. Es una serie documental hecha de 7 episodios. El primer episodio ya salió el 22 de abril, ya se puede ver y acceder a él. Y esto es el estreno del segundo, que va a salir desde el 15 de julio, ¿vale? En 15 días va a estar listo. Y este documental está hecho de varios episodios que están creados para que tú puedas vivir una experiencia que adentro de ti se puede instalar como comprensiones, en actitudes, en vida, en decisiones. Y de esta manera podríamos terminar este encuentro, de que aquí todo lo que vivimos, todo lo que compartimos, llega desde este respaldo que nos da el uso consciente del poder del lenguaje. Así que la invitación también para todas las personas que nos están escuchando es que pueden acceder a estos encuentros, a los retiros, a las formaciones presenciales, online. Todo está respaldado y sostenido por este enfoque, por esta manera, por este abordaje. Muchas gracias. Continuamos nosotros. Gracias. Luego vamos a ver.